La noche del 3 de enero de 2026 quedará grabada en la historia como el momento en que el anillo de acero que protegía a Nicolás Maduro se desintegró frente a una precisión quirúrgica nunca antes vista. Bajo la orden directa de Donald Trump, la Operación Resolución Absoluta no fue una invasión convencional, sino una extracción relámpago ejecutada por una unidad de élite conjunta que burló sistemas de defensa rusos y anillos de contrainteligencia cubana. La clave del éxito no estuvo solo en los fusiles de última generación o en los drones invisibles, sino en un objeto cotidiano que el dictador llevaba en su propia muñeca, un reloj de lujo de $50,000 que había sido interceptado y modificado por agencias de inteligencia para mapear cada centímetro de su búnker en Fuerte Tiuna. Mientras Caracas se sumía en un apagón cibernético estratégico que dejó ciegos a los sistemas de seguridad del régimen, 24 operadores Delta ingresaban por un punto ciego del muro perimetral. El combate en los pasillos de Miraflores duró menos de 7 minutos. Las granadas aturdidoras neutralizaron a los defensores antes de que pudieran reaccionar. Maduro fue sorprendido en pijama, intentando refugiarse tras una puerta de hierro que no logró cerrar a tiempo. En cuestión de segundos, el hombre que se creía intocable fue reducido, encapuchado y extraído del país en un helicóptero furtivo, dejando tras de sí un vacío de poder absoluto y una estructura chavista en estado de shock. Hoy, la imagen de Maduro con uniforme naranja en una prisión federal de Nueva York simboliza el fin de una era, pero el inicio de un escenario geopolítico extremadamente peligroso. La captura no desmanteló el sistema de 25 años enraizado en las armas y la economía ilícita. Por el contrario, ha activado una lucha encarnizada por la supervivencia entre las facciones que quedaron en Caracas. Mientras Delcy Rodríguez asume la presidencia encargada con el reconocimiento pragmático de Washington, figuras como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López observan con desconfianza, sabiendo que ellos son los siguientes en la lista de objetivos. Si no colaboran con la transición impuesta desde el norte, la toma del poder administrativo por parte de Delcy Rodríguez no es un accidente, sino el primer paso de un diseño tecnocrático elaborado en las oficinas de Washington y ejecutado bajo la supervisión de Marco Rubio, el actual secretario de Estado. Este plan, denominado Estabilización y Renacimiento, busca desmantelar la arquitectura criminal del Estado sin provocar un colapso total de los servicios públicos o un baño de sangre en las calles de Caracas. Mientras los medios internacionales muestran las imágenes de las celdas de Nueva York, en la capital venezolana se libra una batalla silenciosa en los despachos del Banco Central y de Petróleos de Venezuela. La estrategia estadounidense es pragmática y fría. Utilizar a los elementos menos radicales del antiguo régimen para asegurar una transición de 6 meses, ofreciendo inmunidad parcial a cambio de la entrega total de los activos estratégicos y la expulsión inmediata de la influencia iraní y rusa en la cuenca del Orinoco. Rodríguez, ahora bajo un microscopio constante de la inteligencia occidental, actúa como una figura de transición que debe equilibrar las exigencias de la Casa Blanca con las amenazas directas de las facciones militares internas que se sienten traicionadas. El principal obstáculo para este plan tecnocrático no es la ideología socialista, sino el resentimiento y el miedo de los generales que aún controlan las rutas del contrabando y la minería ilegal en el sur del país. Vladimir Padrino López, el ministro de la Defensa, que durante años fue el pilar del madurismo, se encuentra en una encrucijada existencial. Fuentes de inteligencia de alto nivel sugieren que ya existen canales de comunicación directos y encriptados entre el Comando Sur y el alto mando militar venezolano, donde se les ofrece una salida honorable hacia un tercer país o una extradición inevitable hacia una prisión federal. La presión es máxima porque el plan tecnocrático exige una purga total de los colectivos armados
Esos grupos paramilitares que han servido de fuerza de choque y que ahora son vistos como el principal estorbo para la seguridad y la inversión extranjera que el nuevo gobierno necesita desesperadamente para sobrevivir. El componente económico del plan es agresivo y no admite vacilaciones. Se contempla una inyección inicial de 10.000 millones de dólares provenientes de fondos venezolanos que permanecían congelados en el exterior, pero este flujo de capital no llegará de forma gratuita. El acuerdo estipula una reestructuración completa de la deuda externa, que supera los 150.000 millones de dólares, y la apertura total de la industria petrolera a consorcios internacionales, eliminando el monopolio estatal absoluto que alimentó la corrupción durante más de 2 décadas. No se trata solo de cambiar nombres en los ministerios, sino de resetear el sistema financiero para frenar una hiperinflación que ha destruido el poder adquisitivo de millones de ciudadanos. Los expertos de Wall Street y del Fondo Monetario Internacional ya están trabajando en la sombra con el equipo de transición para implementar una nueva arquitectura monetaria que termine con el caos actual. Sin embargo, el tiempo es el enemigo principal de este diseño geopolítico. Cada día que pasa sin que la población perciba una mejora tangible en el suministro de alimentos, electricidad y medicinas, el riesgo de una insurgencia civil o un golpe interno aumenta exponencialmente. Diosdado Cabello, desplazado violentamente del centro del poder, representa la sombra del sabotaje permanente. Desde sus bastiones en el oriente del país, el antiguo número 2 del régimen intenta movilizar a las bases más radicales, calificando a Delcy Rodríguez como una pieza de ajedrez manejada por los intereses del norte. Para Washington, Cabello es una figura totalmente prescindible que ya tiene una diana en la frente, pero su capacidad para generar caos es real y peligrosa. La inteligencia estadounidense sabe que para que el plan tecnocrático tenga éxito, deben neutralizar estas facciones disidentes antes de que logren consolidar una resistencia armada que convierta a Venezuela en un escenario de conflicto de baja intensidad prolongado. Mientras los despachos oficiales en Washington y Caracas intentan estabilizar la transición, una sombra mucho más compleja se proyecta sobre el mapa geopolítico. El destino de la herencia del chavismo y la reacción de las potencias euroasiáticas. No se trata solo de la caída de un hombre, sino del colapso de un modelo de negocios transnacional que alimentó a una nueva casta de operadores financieros y familiares directos del poder. Esta generación de herederos que nunca empuñó un fusil en la revolución, pero que hoy maneja las cuentas en paraísos fiscales y las empresas fachada, representa el mayor desafío para la transparencia que exige el nuevo plan tecnocrático. Investigaciones recientes sugieren que miles de millones de dólares en activos vinculados a la venta ilícita de oro y crudo extrapesado están siendo movilizados a través de redes bancarias en el sudeste asiático y Europa del Este, intentando escapar de la jurisdicción de las nuevas autoridades venezolanas y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La caída de Maduro ha dejado a Rusia y China en una posición de vulnerabilidad estratégica sin precedentes en el hemisferio occidental. Para el Kremlin, la pérdida de su aliado más cercano en la región significa no solo el fin de una plataforma de inteligencia frente a las costas de Florida, sino también el riesgo de perder las millonarias inversiones en armamento y tecnología de defensa que Caracas aún adeuda. Por su parte, Pekín ha optado por un pragmatismo frío y calculador. Las delegaciones diplomáticas chinas ya han iniciado contactos discretos con el gobierno de transición de Delcy Rodríguez, dejando claro que su prioridad absoluta es la seguridad de sus inversiones petroleras y el cumplimiento de los contratos de suministro de largo plazo. China no busca defender una ideología, sino asegurar que los miles de millones de dólares prestados durante las últimas 2 décadas
sean honrados por el nuevo orden político, incluso si eso significa abandonar a su suerte a los antiguos jerarcas del Partido Socialista Unido de Venezuela. En este tablero de ajedrez, la figura de los enchufados o la élite económica nacida al amparo del régimen juega un papel dual y sumamente peligroso. Muchos de estos empresarios que controlan sectores clave como la distribución de alimentos y las telecomunicaciones están intentando comprar su permanencia colaborando con la inteligencia estadounidense. La oferta es sencilla: información sobre las rutas del narcotráfico y las ubicaciones de los depósitos de armas pesadas a cambio de no ser incluidos en las listas de extradición. Sin embargo, esta infiltración de la antigua corrupción en el nuevo esquema de poder genera una tensión insoportable dentro de la sociedad civil venezolana, que exige una justicia total y no solo un cambio de administración. La pregunta que recorre las calles de Caracas es si este plan tecnocrático es realmente el camino hacia la libertad o simplemente una reconfiguración de las estructuras de poder para servir a nuevos amos internacionales. El impacto en el comercio regional es inmediato y masivo. La reapertura de las fronteras con Colombia y Brasil bajo un estricto control militar conjunto, busca reactivar el flujo de bienes legales y frenar el contrabando que durante años fue el motor de las economías locales fronterizas. Sin embargo, la presencia de grupos irregulares y guerrillas que operan en los estados mineros del sur de Venezuela representa un foco de inestabilidad que el plan de Washington aún no ha logrado mitigar. Estos grupos, que perdieron su protección estatal tras la captura de Maduro, están mutando hacia formas de insurgencia criminal pura, amenazando con convertir las zonas de extracción de recursos en campos de batalla perpetuos. La transición venezolana de 2026 no es un proceso lineal hacia la democracia, sino una operación de alta ingeniería política, donde cada paso en falso puede desencadenar una guerra civil o una nueva forma de autoritarismo corporativo bajo supervisión extranjera. Mientras los arquitectos de la transición en Washington y los nuevos rostros del poder en Caracas negocian el futuro económico, hay una realidad que no aparece en los balances financieros. La cicatriz humana de 26 años de un sistema que forzó el éxodo de casi 8 millones de personas. La caída de Nicolás Maduro ha generado una onda expansiva de esperanza y caos en las fronteras de todo el continente. Miles de venezolanos que cruzaron el tapón del Darién o caminaron por las planicies andinas observan hoy sus teléfonos móviles con una mezcla de incredulidad y urgencia. El plan tecnocrático de 1926 debe enfrentar ahora el reto de la repatriación masiva en un país cuyas infraestructuras de salud y vivienda están en ruinas. No se trata solo de traer a la gente de vuelta, sino de reconstruir el tejido social de una nación donde las familias fueron fragmentadas por la necesidad y la persecución política. En los centros de detención como el Helicoide y Ramo Verde, la situación es de una tensión eléctrica. Tras la extracción de Maduro, las órdenes de los custodios se han vuelto erráticas. Algunos oficiales, previendo un cambio de mando inminente, han comenzado a liberar de manera extraoficial a presos políticos menores, mientras que los nombres más emblemáticos de la resistencia civil siguen bajo llave, convertidos en fichas de cambio para las facciones que aún resisten. La liberación total de estos ciudadanos es una de las exigencias innegociables del Departamento de Estado para continuar con el flujo de ayuda humanitaria. El mundo observa con horror y alivio cómo salen a la luz los testimonios de quienes sobrevivieron a años de aislamiento, revelando la verdadera escala de la represión que sostuvo al régimen. Estas voces, ahora libres, exigen una justicia que el plan de transición busca moderar para evitar un estallido de violencia civil que descarrile la estabilidad económica recién ganada. En este escenario de vulnerabilidad extrema, la figura de Diosdado Cabello resurge como el gran saboteador del orden emergente.
A diferencia de otros miembros de la cúpula que buscan un exilio dorado, Cabello entiende que su destino está indisolublemente ligado al control territorial. Él representa a la oposición interna, no al chavismo romántico, sino a la estructura de control social y militar que se niega a desaparecer. Con una diana en la frente y bajo la presión constante de los servicios de inteligencia occidentales, el antiguo número 2 ha comenzado a activar sus redes de influencia en los colectivos armados. Su mensaje es claro: cualquier colaboración con la administración de Delcy Rodríguez es una traición a la patria. Para los analistas geopolíticos, Cabello es hoy el hombre más peligroso de Venezuela, un personaje que sabe que es prescindible para los americanos y que por lo tanto no tiene nada que perder si decide incendiar el país desde adentro. La lucha por el control de la narrativa también se libra en el terreno de los símbolos. Mientras el gobierno de transición intenta proyectar una imagen de profesionalismo y apertura, las sombras del pasado inmediato siguen presentes en cada transacción económica. Los hijos de la revolución, esa élite que creció entre lujos mientras el pueblo padecía hambre, están intentando lavar sus capitales antes de que las nuevas leyes de transparencia entren en vigor. Se reportan movimientos frenéticos en las notarías y registros mercantiles, donde se transfieren propiedades y empresas a testaferros en un intento desesperado por conservar la riqueza acumulada ilícitamente. La justicia de transición se enfrenta a un dilema moral. ¿Debe perseguir cada centavo robado a riesgo de paralizar la economía o debe ofrecer una amnistía parcial para asegurar que el aparato productivo no se detenga por completo? Esta es la pregunta que atormenta a los asesores legales en Washington, quienes saben que la impunidad podría ser el combustible para una futura revuelta popular, pero la justicia absoluta podría provocar un vacío de gestión que el país no puede permitirse en este momento crítico. El epicentro de la reconstrucción no está en las urnas, sino en los pozos petroleros del estado Zulia y la faja petrolífera del Orinoco. Bajo el mando del nuevo equipo económico de transición, Petróleos de Venezuela ha dejado de ser la caja chica de una ideología para convertirse en un activo bajo administración controlada. Empresas como Chevron y otras gigantes europeas han comenzado a movilizar personal técnico hacia las refinerías de Amuay y Cardón, las cuales operan hoy a menos de un 10% de su capacidad. El plan tecnocrático es claro: privatización parcial encubierta bajo la figura de empresas mixtas, donde el capital extranjero tenga el control operativo total. Esta es la garantía que Washington ha exigido para respaldar a Delcy Rodríguez. Sin embargo, este proceso de entrega de recursos genera una fricción interna brutal. Los cuadros medios de la petrolera estatal, formados en el nacionalismo militante, ven con resentimiento cómo los antiguos enemigos ahora dictan las políticas de producción. Mientras tanto, en las barriadas de Caracas, el proceso de pacificación ha tomado un giro oscuro. La orden de la administración provisional es la neutralización de los colectivos armados. No se trata de un proceso de desarme voluntario, sino de operaciones de limpieza quirúrgica ejecutadas por unidades militares que han jurado lealtad al nuevo orden a cambio de no ser procesadas por crímenes pasados. El sonido de los drones sobrevolando el 23 de enero o Katia es la nueva constante. La inteligencia estadounidense ha proporcionado las coordenadas exactas de los arsenales ocultos, muchos de los cuales fueron suministrados originalmente por Rusia e Irán. Esta purga es necesaria para proyectar una imagen de seguridad ante los inversores, pero está creando una olla a presión social. Los líderes de estos grupos paramilitares, ahora, sin el financiamiento directo de Miraflores, han comenzado a fragmentarse en bandas criminales comunes o a buscar refugio en la frontera colombiana, complicando aún más la situación de seguridad regional. En el plano diplomático, el cambio de rumbo es absoluto.
Venezuela ha solicitado formalmente su reingreso al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y ha cortado vínculos operativos con el eje de resistencia liderado por Teherán. El puerto de La Guaira, que durante años recibió cargamentos misteriosos bajo el amparo de la noche, está ahora bajo supervisión de agentes de aduanas de los Estados Unidos. Este giro de 180 grados ha dejado a los aliados tradicionales de la revolución en una posición defensiva. Rusia, aunque mantiene su retórica de condena a lo que llama un golpe tecnocrático, sabe que sus opciones militares en la región son nulas tras la captura de su principal activo. La verdadera batalla ahora es financiera. ¿Quién se queda con los restos de la deuda venezolana y quién tendrá prioridad en el reparto de las nuevas licitaciones de gas y minerales críticos como el coltán y el torio? El desafío para 2026 es evitar que el país caiga en un ciclo de revanchismo sangriento. La clase media que huyó y que ahora planea su regreso exige justicia, no solo estabilidad. Pero la realidad política es que el plan tecnocrático necesita de los antiguos operadores para funcionar. Es una alianza incómoda entre los tecnócratas de Washington, los militares desertores y la burguesía bolivariana que ha decidido cambiar de bando para salvar su pellejo. En este complejo ecosistema, el ciudadano común sigue esperando que la caída de la dictadura se traduzca en pan, luz eléctrica y agua potable. La legitimidad del gobierno de transición no vendrá de los discursos en la televisión, sino de su capacidad para encender las refinerías y llenar los anaqueles sin que la moneda se evapore en el proceso. El reloj sigue corriendo y el margen de error es inexistente para una nación que ha sido llevada al borde del abismo por una casta que hoy rinde cuentas en tribunales extranjeros. Venezuela hoy se encuentra en el umbral de una transformación que muchos consideraban imposible, pero que ahora se manifiesta con la crudeza y la esperanza de una realidad inevitable. El camino hacia la libertad plena no termina con la imagen de un dictador tras las rejas en Nueva York. Por el contrario, ese es apenas el prólogo de una reconstrucción que tomará décadas. El plan tecnocrático, que ya está en marcha, busca asegurar la estabilidad inmediata, pero la verdadera soberanía reside en la capacidad del pueblo para retomar las riendas de su destino sin tutelajes perpetuos. La administración de transición ha anunciado que el cronograma electoral para finales de 2026 es inamovible, marcando el inicio de una carrera contra el tiempo para depurar el registro electoral y garantizar que los millones de venezolanos en el exterior puedan ejercer su derecho al voto por primera vez en condiciones de transparencia absoluta. Un componente vital de esta nueva etapa es el despertar de la sociedad civil y la organización comunitaria que surge desde las bases, tal como lo han planteado figuras vinculadas a la resistencia y veteranos del conflicto. La libertad no se negocia al 10% o al 50%, se exige al 100%. En este contexto, ha surgido una iniciativa civil masiva que busca recolectar millones de firmas para respaldar leyes de protección a los perseguidos políticos y programas de reintegración para los militares que decidieron ponerse del lado de la Constitución. Esta movilización no es solo un trámite administrativo, sino un ejercicio de catarsis colectiva que busca blindar la democracia contra futuros mesianismos. El mensaje para la diáspora es claro: el país que dejaron ya no existe y el que viene necesita de su talento, su inversión y su voluntad de retorno para levantar las persianas de una economía que fue saqueada hasta la médula. A medida que avanzamos en este 2026, la mirada del mundo sigue fija en Caracas. La caída de Nicolás Maduro ha enviado un mensaje sísmico a otros regímenes autoritarios en la región y el mundo. La impunidad tiene fecha de caducidad cuando la inteligencia estratégica se une a la voluntad política internacional. Sin embargo, el análisis geopolítico nos advierte que el peligro de un retorno al caos sigue latente mientras las estructuras de las economías ilícitas no sean desmanteladas por completo. La lucha contra la corrupción no puede ser selectiva.
debe alcanzar a los nuevos actores que intentan mimetizarse con el cambio para preservar privilegios mal habidos. La justicia de transición debe ser firme pero justa, evitando que el revanchismo nuble la visión de futuro que el país tanto necesita para sanar sus heridas más profundas. El cierre de este capítulo oscuro de la historia venezolana deja lecciones invaluables para la comunidad internacional sobre la fragilidad de las instituciones y la importancia de la vigilancia democrática constante. Venezuela hoy no es solo un país intentando recuperar su economía o su industria petrolera. Es un símbolo de resiliencia humana frente a la opresión sistémica. Mientras las naves de carga comienzan a atracar nuevamente en Puerto Cabello y los vuelos internacionales se normalizan, el sentimiento predominante en las calles es de una cautelosa alegría. El plan está en marcha, los actores están posicionados y la historia está siendo escrita en tiempo real por aquellos que se negaron a rendirse. Venezuela ha pasado de ser una advertencia global a convertirse en un laboratorio de reconstrucción nacional bajo la mirada atenta de un siglo XXI que no perdona la debilidad, pero que premia la determinación de ser libres.